Bienvenidos a la guía Omegaverse, realizado por el grupo de Facebook Club de Lectura de Fanfiction. Para más detalles vayan a la cajita de información. Aclaración. Esta guía recopila la información básica acerca del Omegaverse, el cual, al ser un subgénero literario, cuenta con diversas variantes dependiendo del fandom o las necesidades de cada autor. Si estás viendo este video es porque seguramente estás pensando en escribir o entender mejor este género, o quizás solamente tienes curiosidad, como muchos, de saber a lo que la gente se refiere cuando se habla de lazos, nidos o nudos. Pero antes de llegar a eso, vamos a ir por partes. El término Omegaverse viene de las palabras Omega y Universo, lo que prácticamente vendría a ser el universo Omega. Pero, ¿qué implica todo esto? Vamos a empezar por los orígenes y así vamos desentrañando un poco más del asunto. Debido a la similitud de la jerarquía alfa, beta y omega con la estructura de las manadas de lobos, se considera que este tipo de historias empezó en fandoms donde se engloba a licántropos, hombres lobo y cambiaformas, por ejemplo en Supernatural o Teen Wolf. Se pueden definir dos etapas fundamentales en el Omegaverse, y estamos ante el inicio de una tercera en la que se están rompiendo los precedentes que a continuación enlistaremos. Tenemos el Omegaverse antiguo. Los protagonistas se caracterizan por ser más animales o bestias que humanos, realizan transformaciones y tienen una rígida jerarquía. Los alfa en la cima, los beta como segundos al mando, por lo que gozaban de cierto poder, y los omega quienes eran tratados como simples juguetes sexuales. También está el Omegaverse moderno. Las transformaciones ya no son recurrentes y los protagonistas son más humanos que animales, aunque guardan un marcado instinto. Se explora el tema de los privilegios, los supresores y el rompimiento de los esquemas sociales. Se considera que el Omegaverse es una excusa para validar el MPreg o embarazo masculino. Sin embargo, el género no se ha estancado en las relaciones homosexuales y hay autores que le dan cabida a las relaciones heterosexuales y lésbicas. Ahora vamos a describir a las diferentes castas o jerarquías que se expresan en este universo. Tenemos a los alfas, que son hombres o mujeres que se encuentran en la cima de la jerarquía y pueden dejar embarazados a los omegas. Los órganos reproductores de los hombres alfas son externos e internos en el caso de las mujeres, emergiendo solo durante el acto sexual. Los órganos reproductores de los alfa cuentan con una protuberancia llamada nudo, el cual, una vez dentro del omega, se hincha al momento del orgasmo, provocando que queden unidos, algo así como los perritos, y solamente se podrán separar en cuanto la inflamación baje. Los alfa también cuentan con un periodo de celo, el cual dura 24 horas y se presenta una vez cada 6 meses, pero esto lo abordaremos un poco más adelante. Como características principales, los alfas son fuertes y musculosos. Su vista, olfato y oído están muy desarrollados. Pueden ser o no agresivos y tienen la necesidad de ser proveedores. Tienden a ser protectores y territoriales y generalmente ejercen profesiones de poder como políticos, militares, entre otros. Luego están los betas, que se puede decir que son los humanos habituales. Sus órganos reproductores son comunes, por lo tanto solamente las mujeres pueden quedar embarazadas y tampoco pueden marcar ni ser marcados, que esto también lo vamos a abordar un poco más adelante. No tienen preferencias en cuanto al emparejamiento, siendo que pueden estar con alfas mujeres u omegas hombres, aunque lo más común es que se emparejen entre betas. La relación entre dos betas no necesariamente va a dejar un descendiente del mismo género. Estos pueden resultar alfa, beta u omega, aunque eso solamente se podrá saber en cuanto llegue a su primer celo. Esta particularidad también la veremos un poco más adelante. Para terminar, los beta en este tipo de historias suelen ser relegados. Por último tenemos a los omegas. Son tanto hombres como mujeres que tienen ovarios y útero, por lo tanto pueden quedar embarazados, ya sea de un alfa o un beta hombre. Su celo suele durar aproximadamente 3 días y sucede una vez cada 3 meses. Los hombres omega cuentan con pene, el cual es ignorado por los alfa, dado que se centran más en el ano del omega, ya que por ahí es por donde mantienen relaciones y además es el área más sensible del mismo. Los omega cuentan con un lubricante natural en el ano para que las relaciones sexuales no sean tan dolorosas y además les ayuda a soportar el nudo. Los omegas son extremadamente fértiles. Otro concepto a tomar en cuenta son las feromonas, y es que en los alfas y omegas existe de manera inherente este tipo de feromonas. Suele manifestarse más en la adolescencia, pero básicamente son olores que su cuerpo emite de manera natural y es característico de cada quien.
En el caso de los alfa, estos suelen emitir un olor fuerte que, de manera intencional, puede hacer que los omegas se pongan a sus pies o mantener a rayas a los alfas cercanos en una clase de demostración de autoridad. En los omegas, las feromonas suelen ser de olores suaves, normalmente vainilla, fresas o alguna fruta dulce, y pueden, como los alfa, soltarlo fuertemente a propósito, normalmente para ser el centro de atención de los alfa alrededor. Pero al estar en celo, tienen un añadido, y es que el olor es demasiado potente y atraen demasiado a los alfa, de manera que estos apenas pueden controlarse al estar más cerca del omega en cuestión, porque el olor es demasiado potente. También se dice que cuando un omega es fértil, sus feromonas tienen un aroma a frutos dulces, y cuando no son tan fértiles, su aroma es más suave, como a verduras. Y por último, hay que aclarar que los beta no tienen este tipo de feromonas. Habiendo aclarado esto de las feromonas y cómo funciona, es necesario aclarar el celo. Es una época en la que los omega y los alfa están en su mejor periodo reproductivo, como la ovulación. En el caso de los omega, suele ser descrito como un periodo donde sus feromonas son más potentes y sus hormonas se vuelven locas, necesitando prácticamente estar siempre en su nido, que es un lugar especial y seguro donde ponen diferentes efectos personales que tienen su olor o el de un alfa muy cercano a él, como su padre o su pareja. O bien necesitan sexo desenfrenado las 24 horas del día. Para estas circunstancias, si no tienen pareja, suelen coger un compañero dispuesto a ayudar, un amigo con derechos. En esta etapa los omega tienden a lubricar en exceso y tienden a ser muy cariñosos y muy necesitados de mimos. La diferencia con la ovulación depende un poco del omega en cuanto a su duración e itinerancia. Puede ser cada mes, cada 8 semanas, cada 6 meses. El problema es que si están trabajando o estudiando, suelen ser imposibles hacer todas estas actividades mientras pasan por su celo. Por tanto, les dan permisos especiales para que puedan estar seguros en esos días. En este tipo de historias se suele discriminar a los omega por su condición y los constantes permisos que se les deben dar por un asunto biológico. ¿No les suena de algo? En el caso de los alfa, a su celo se les suele llamar ruta. El celo es menos fuerte que el de los omega, no tienen nidos y suelen tener la imperiosa necesidad de marcar al omega con el que estén teniendo sexo y de hacer un nudo dentro de ellos. Otra característica es que los alfas, cuando sienten las feromonas de alguien que no es su pareja, suelen sentir náuseas. Antes del celo se vuelven más posesivos y agresivos, además pretenden que su pareja no salga de la casa. Habiendo abordado los temas anteriores, ustedes se preguntarán, ¿hay alguna forma de evitar estos periodos? Y pues aquí entran los supresores. Son medicamentos para anular el olor que alfas y omegas emiten. Los alfas no suelen usarlo demasiado, ya que su aroma no les perjudica y de hecho es algo para presumir. Sin embargo, lo usarán siempre que lo vean conveniente, bien por personalidad o bien por provecho. Por ejemplo, en eventos formales o en los que haya muchos omega a los que no quieran atraer. En el caso de los omega suele verse irrespetuoso si no los utilizan. Es una convención social, aunque los hay quienes se niegan a usarlos, pero suelen ser mirados mal o juzgados por ello. Básicamente porque los alfas son débiles a su aroma, aunque también funciona al revés, pero bueno, así es el mundo, ¿no? También pueden usarlos para esconder su condición de omega y hacerse pasar por betas, quienes no tienen un olor particular. También depende de los supresores si ocultan el olor por completo o lo sustituyen por un olor neutro sin más. También depende que si el usuario que los tome tiene algún tipo de consecuencia por ello, como dolores de cabeza. Esta razón suele ser un motivo para no usar estos medicamentos. Como ya había dicho anteriormente, de una relación entre beta y beta puede salir un alfa, beta u omega. Esto no es algo simplemente de los beta, sino que se aplica a todo el mundo. Así que por eso tenemos algo llamado la presentación. Esta es la etapa en donde un individuo se presenta a la sociedad como alfa, beta u omega. Esto suele suceder aproximadamente a la edad de 10 años, cuando tienen su primer celo y empiezan a expulsar feromonas. Esto puede suceder cualquier día sin previo aviso y generalmente esta etapa se suele acompañar de picazón, dolores de cabeza y fiebre. Cuando sucede la presentación, los padres de los niños están obligados a poner el sexo de los mismos en su DNI o cédula de identidad. Otro tema del cual se habla mucho son los lazos. Los lazos se crean cuando un alfa muerde a un omega en el cuello y la unión permanecerá allí siempre, a excepción de algunos casos que explicaré un poco más adelante.
La unión implica que el omega ha sido reclamado como posesión de un alfa. Esta unión solamente se puede dar entre un alfa y un omega, y no puede darse entre dos alfas, dos omegas o con un beta. Hay casos en donde estos lazos se destruyen, pero ¿cómo sucede esto? Si el alfa o el omega muere, si un alfa muerde a otro, o si otro alfa muerde al omega marcado. Es un poco complicado, ¿no? Así que aquí les voy a soltar algunas curiosidades que quizás puedan resolver algunas de sus dudas. Hay conexiones tan fuertes que el otro puede sentir lo que su pareja siente. Un omega no puede ser marcado por más de un alfa. Esto no significa que no pueda ser mordido por otros alfa, solamente que si un omega está enamorado, por más que sea mordido por 2, 3, 4 o 1000 alfas, siempre regresará con su ser amado. Cuando el omega es mordido puede enfermar, presentar varios días de fiebre, mareos y debilidad. Incluso el alfa puede sentir algunos de estos síntomas en menor medida. ¿Qué sucede cuando los lazos que formaron un alfa y un omega se ven rotos? Tanto la una como la otra parte van a experimentar una sensación de tristeza profunda, incluso pueden caer en depresión, dado que la unión es algo que los complementa tanto física como sentimentalmente. En este universo también se explora un concepto llamado la voz. Y esto es que los alfas cuentan con una voz un tanto particular, la cual es como una señal de mando y tiene una tonalidad grave. Suele utilizarse para que los omega expresen su misión ante el alfa. Los omega, por otro lado, poseen una voz que utilizan para llamar a su alfa cuando se encuentran en peligro, lo cual provoca que su pareja tenga una necesidad de protegerlo. Interesante, ¿no? Pero aquí viene algo muchísimo más interesante que todos los conceptos anteriores, bueno, al menos para mí. Y es este concepto de los destinados. En algunas historias, el concepto de la persona destinada es visto como un mito o un cuento de hadas. Sin embargo, se suele utilizar este prompt para darle un giro a la trama y al final descubrir que este concepto es verdadero. La persona destinada es alguien que nació para estar con otra persona, y es tan fuerte todo esto que incluso puede llegar a destruir lazos previamente realizados, y la unión de los destinados será prácticamente indestructible. Si este lazo se ve negado por cualquiera de las dos partes, podrían sufrir un dolor físico y psicológico indescriptible. En una sociedad tan avanzada, este tipo de sucesos pueden significar una bendición o maldición, dependiendo del momento y situación en la que los protagonistas se encuentren. Por último, tenemos dos castas más, que son los deltas y gamas. Son considerados categorías secundarias, no suelen ser retomados en la mayoría de las dinámicas beta, alfa, omega, debido a que son variantes de las dos últimas. Los delta son similares a alfas corruptos, puesto que su aroma es aún más dominante y en ocasiones putrefacto. Los supresores no actúan en ellos, aumentando su inestabilidad mental, que se ve reflejada en su celo, el cual llega cada 2 semanas sin fecha de término. Tan solo las mujeres delta llegan a ser fértiles, dado que los hombres de esta categoría suelen ser rechazados por otras jerarquías. Los gamma son el último escalafón en el Omegaverse, dada su extrema sumisión y docilidad. No suelen tener una vida extensa, dado que su celo los hace frágiles y enfermizos durante los 4 días que se extiende su periodo fértil. Destaca que su aroma es aún más dulce que el de un omega, llegando a considerarse empalagoso y desagradable, especialmente para los alfa. Si llegan a sobrevivir y procrear, suelen hacerlo con beta, porque estos son los únicos que suelen tomar en cuenta su llamado de auxilio. Bueno, ahora llegados a este punto ustedes se preguntarán si solamente esta temática Omegaverse existe en Fix. Y pues no. Este género ha tenido un gran impacto en la actualidad, que incluso hay autoras de manga, manhwa y manhwa, espero haberlo dicho bien. Les estaré poniendo en pantallas algunas de las obras que encontré para que vayan y les den un vistacito. Luego me cuentan qué tal, porque la verdad es que están muy buenas. Para finalizar, como se dijo en un principio, existen varios autores y autoras que escriben sobre este magnífico universo. Por lo tanto, algunos aspectos pueden variar dependiendo las necesidades de los mismos, sin que esto implique que estén escribiendo de manera incorrecta. Así que si estabas pensando en escribir sobre esta temática, no tengas miedo de hacerlo, y tampoco de modificar algunos asuntos para que encajen mejor con tu trama. Después de todo, así es como se desarrollaron los universos literarios y cinematográficos que hoy conocemos.
¿Te atreves a hacerlo? Toda la información fue tomada de libros en Wattpad. Todos los créditos van a estar en la caja de información. Y bueno, antes de despedirme, quisiera pedirte un favor, y es que si te gustó o te fue de ayuda esta información, me ayudes con un like. Y también sería magnífico que te pases por el club de lectura de fanfiction. Debes responder a todas las preguntas antes de poder ingresar. Sin más, muchísimas gracias por estar aquí. Y si te gustó este tipo de contenido, déjamelo saber. Quizás me ayude a hacer más de este tipo de guías así narrados y con imágenes y dibujitos. Y bueno, eso es todo para mí. Nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós!